Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana vamos a conversar con el licenciado Yaxel Román, quien es abogado, economista, vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas, CAP. Muy buenos días, Yaxel. Qué gusto que estés en el programa, sobre todo en momentos en que necesitamos entender el mundo. Y entendiendo un poco lo que pasa en el mundo, podemos extrapolarlo y entender un poco cuáles son las perspectivas y la realidad que vive el mundo actual a nivel global y sobre todo la República Dominicana. Bienvenido a Telematutino 11. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un honor conversar no solamente con el programa, sino también con la audiencia que nos acompaña desde bien temprano. Y si bien iniciamos saludando con ese particular buenos días, lo cierto es que en gran parte del mundo la mañana no comenzó quizás de la manera más pacífica, más tranquila o más estable por todas las preocupaciones que implica una escalada como la que estamos viendo en Medio Oriente. Ok, entonces vamos a comenzar por el origen. ¿Cuáles son las principales causas, Yaxel, que han llevado a esta tensión actual en el Medio Oriente? ¿Y qué implicaciones tiene esto? Irán, la República Islámica que se estableció en 1979 tras la caída del régimen monárquico pro-occidental del Shah, es un régimen que se ve como patrocinador de muchos de los principales desestabilizadores en Medio Oriente. Estamos hablando de un régimen que financia a grupos militantes armados, como es el caso de Hezbollah en el Líbano, también al mismo tiempo de Hamas en Palestina, una infinidad de grupos armados en Irak y al mismo tiempo también de los hutíes en Yemen. Eso lo ha convertido en un gran enemigo, no solamente de Israel por razones que conocemos, sino también de varios otros estados en Medio Oriente, principalmente árabes. ¿Por qué digo principalmente árabes? Recordemos que Irán no es un estado árabe, sino que al contrario es un estado persa. Eso ha significado pues grandes choques con más que todo Arabia Saudita en su momento. Es un régimen que frecuentemente hace referencia a su meta de borrar a Israel del mapa con discurso apocalíptico y el hecho de que muchos de los principales enemigos armados de Israel han tenido a Irán como principal promotor y patrocinador, hace que en contexto de octubre del 2023 hasta la fecha, lo que anteriormente era un tema, no quiero decir retórico, o más un tema de disuasión verbal, haya llegado a la acción. Frecuentemente, si vamos atrás hasta el mismo 1996, habremos visto gobernantes israelíes hablando de que Irán era una amenaza existencial para su Estado. Ahora se ha tomado la decisión de atacar principalmente a lo que serían sus capacidades nucleares, pero eliminando físicamente a liderato militar importante en Irán. Todo esto escaló a un punto mayor cuando el domingo pues vimos que Estados Unidos incurrió claramente en lo que serían los ataques a las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán. ¿Y por qué utilizo ese lenguaje? No quiero que haya confusión y que se utilice el término central nuclear, porque ya las centrales nucleares son cuando se trata de facilidades energéticas, que no es este caso específico. Estados Unidos atacó las tres principales, que como bien conocemos son las de Fordos, Natanz y Shafan, y se espera, por lo menos cuando se busca ser optimista, de que este ataque termine siendo pues un disuasivo para nuevamente ir a la mesa de negociación en que Irán pues claudique en su actual programa nuclear y que permita inspección. Ese sería el mejor caso posible. Ahora bien, hay muchos que piensan sobre el peor caso posible. ¿Cuáles son los peores casos posibles? Bueno, estarían ataques retaliatorios amplios de parte de Irán, eso sería terrible, pero también están, por ejemplo, ataques de grupos armados como los que ya mencionamos, que formalmente no son Irán, y estarían también ataques terroristas quizá de grupos no necesariamente militantes. Ahora, Yaxel, ¿se pueden sumar otras naciones al conflicto? Es decir, ¿puede Rusia entrar y otras naciones? China nunca se ha metido, pero ¿puede esto ponerse más grande de lo que está? Esto, lo que está ocurriendo ahora en el Medio Oriente, ¿es de igual dimensión a lo que ocurrió en el Golfo en los 90s? ¿O estamos hablando de algo de mucho más magnitud y más impacto para el futuro
de la humanidad? Todavía es muy temprano, sin embargo, como bien menciono, el hecho de que Irán no es visto con muy buenos ojos en el vecindario hace pues menos plausible el involucramiento directo de otros estados, por lo menos en este momento. Usted acaba de hacer referencia al Golfo a inicios de los años 90, pero recordar que Irán, por ejemplo, desde 1980 hasta 1988 tuvo una cruenta guerra con Irak, en ese momento contra Saddam Hussein, que pensaba que podía remover al régimen en ese momento recién llegado. El hecho de que ahora mismo se teme de que Irán pueda atacar a otros estados en la zona, principalmente árabes. Ya hemos visto, por ejemplo, las alarmas en Qatar, en Arabia Saudita, en Riyadh, que es específicamente la ciudad más importante en Arabia Saudita, apunta justamente a la cantidad de enemigos que tiene Irán. Ahora bien, sí tiene aliados, pero no tienen necesariamente en este momento el incentivo mayor de participar. Quiero sí marcar una diferencia, porque hay muchos que están pues teorizando con justa causa sobre si esto acelera la posible caída del régimen. Quiero marcar un poco de diferencia en ese sentido. Sí. Con ataques de fuerza aérea no es suficiente para que caiga el régimen. ¿Y qué se necesita además? Bueno, a diferencia del caso de Siria, donde ya se trataba de un régimen como el de Bashar al-Assad, que estaba completamente debilitado y sostenido prácticamente con respiración artificial, en este caso el régimen todavía mantiene en Irán un financiamiento y poder que le permitiría resistir. Ahora bien, está muy golpeado porque previo incluso a esta situación estábamos viendo grandes divisiones, manifestaciones estudiantiles, manifestaciones de mujeres, gran impopularidad en todas las elecciones que ha tenido Irán. Que es importante que la audiencia conozca el sistema político, porque si bien es un estado teocrático dominado por lo que llaman la clerocracia, al mismo tiempo para administración local hay votaciones, hay presidente electo de un menú de candidatos que tiene que ser aprobado por el régimen, y generalmente el debate político se da entre los que llaman principistas o conservadores, que al mismo tiempo reafirman la autoridad del régimen, pero también quieren entonces que sea más conservador aún, y por otro lado están los reformistas o vistos como liberales, que quieren por lo menos ciertas aperturas locales. En todas las últimas elecciones, la inmensa mayoría las han estado ganando los reformistas liberales. Eso apunta a la impopularidad creciente de la parte más conservadora. Vuelvo y repito, el hecho de que ganen los reformistas no quiere decir que la autoridad del Ayatollah Khamenei esté en cuestión, pero sí al mismo tiempo apunta a que hay una mayoría ciudadana que no quiere que las cosas sigan como están. Ahora, ¿es eso suficiente para que mañana caiga el régimen? Eso no lo sabemos y no se logra solamente con desinformación y ataques de fuerza aérea. Ok. Como vemos, señores, este es un tema de difícil entendimiento. Hay que conocer mucho la historia y saber de geopolítica para ver los impactos que esto va a tener. Pero estamos lejísimos, a miles de kilómetros del Medio Oriente, donde está este conflicto y donde mucha gente, como tú dijiste, no tuvo un buenos días, un inicio de un día bueno, sino con mucho terror, por el tema de las tensiones políticas, conflictos armados y el tema humanitario que está envuelto. ¿Cómo este conflicto tan lejano impacta, por ejemplo, a esta región de Latinoamérica? Ya se comienza a hablar del petróleo y del oro, pero ¿qué impacto realmente, geopolíticamente hablando, tiene? Comencemos por ahí. Vale la pena ver lo siguiente, porque incluso algunas personas en días recientes estuvieron hablando en nuestro propio país de que República Dominicana tiene que cerrar su embajada en Irán. República Dominicana no tiene ninguna embajada en Irán. Comenzando por ahí. Comenzando por ahí, Irán no tiene gran presencia directa en América Latina, salvo los sospechosos habituales, como es el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, entre otros. Así que políticamente lo primero que hay que ver es que uno de los principales aliados de la trifecta dictatorial latinoamericana, al verse Venezuela. Sí, al verse acorralado, pues levanta cierto temor en cada una de estas capitales dictatoriales. Ahora, desde el punto de vista económico, que inevitablemente tiene influencia en lo geopolítico, como bien estamos hablando del petróleo. El estrecho de Hormuz es una zona por la que transcurre el 20% de este material en el mundo entero. Ahora bien, quiero sí también aclarar lo siguiente. El Parlamento de Irán votó para restringir
el trasiego de petróleo por el Estrecho de Hormuz. Pero esa no es una decisión final. Recordando nuevamente que el Parlamento, si bien funciona para muchos de los temas... Pero eso es una medida en represalia, en cierta forma, por los ataques. Pero todavía no es medida, porque tiene que entonces ahora pasar a ser aprobada por los consejos, que sí son los que toman las decisiones. Así que las no se ha cerrado. posibilidades de que se cierre realmente esa ruta náutica. En este momento. Esas instituciones que también tienen el poder de decir sí o no, ¿para qué lado tú piensas que se inclinarán? Es un tanto cuesta arriba por el hecho de que en ninguno de los ataques se ha visto afectada su propia infraestructura petrolera. Entonces tomar una decisión como esta ahora mismo les afectaría también. Ahora, si ya hubiesen sido afectados en sus espacios de la industria petrolera, esto sería casi que inevitable. Pero en este instante, salvo que haya sucedido algo mientras estamos aquí hablando, está intacta la infraestructura petrolera de Irán. Por eso la votación del Parlamento no debe ser vista como una ya clara medida. Ahora bien, el hecho de que no se haya cerrado el Estrecho de Hormuz no quiere decir que no hay impacto petrolero. Incluso probablemente en los minutos que estamos hablando se está llevando a cabo un gran aumento en el precio del petróleo que conlleva mucho monitoreo, porque una cosa es el precio un día, otra cosa es el precio una semana y también el precio un mes. Se calcula que sí, que efectivamente... Cuando se efectúe la orden, cuando la compra, sí, si es petróleo en barril o si es producto terminado. Efectivamente. Es decir, que son muchas las variables. No quiere decir que las estadísticas son irrelevantes, porque desde luego impactan en muchos otros rubros, impactan en muchas otras decisiones económicas, pero no necesariamente un aumento hoy lunes significa que eso vaya a mantenerse, pero sí se calcula que podría llegar a más de $100, y es por eso que vimos de manera responsable, de manera realmente basada en lo que son políticas públicas, el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana anunciando que se estaba monitoreando la situación, porque como bien usted decía al inicio del programa en la introducción, República Dominicana está dedicando cuantiosos recursos al subsidio al combustible, que es parte de lo que ha garantizado la paz que hoy vivimos, porque si ahora mismo la audiencia escribe en Google protestas por combustible en Panamá, verá lo que pasó en 2022. Si escribe protestas por combustible en Ecuador, verá lo que pasó en 2023. En República Dominicana no ha habido protestas en ese sentido, porque se ha dedicado cuantiosos recursos, lo vuelvo y lo enfatizo, para que no aumente de manera desmedida. Ahora bien, aumenta el petróleo en ese orden, y eso también conlleva el monitoreo que estoy diciendo, que no es actuar de manera reactiva de inmediato, sino también poder monitorear para saber lo que significa. Recordaremos, y solamente esto lo quiero poner a nivel anecdótico, porque no tiene que ver con lo de hoy, tiene que ver con la pandemia, pero en el año 2020, en la parte más dura del cierre, vimos que el petróleo, el barril cayó en costo por debajo de cero. ¿Y qué significaba eso? Que los productores de petróleo tenían que pagarle a los compradores para que se lo llevaran, porque les estaba saliendo más costoso almacenarlo que cualquier venta. Entonces eso fue momentáneo, eso no se prolongó. Pero históricamente en América Latina estos conflictos también han tenido impacto político. Recordaremos en la guerra de Yom Kippur, cuando fue atacado Israel y respondió y entró en una guerra prolongada con varios estados, y eso al mismo tiempo entonces llevó a que Estados Unidos se involucrara, y los estados productores de petróleo en el Golfo, que en esa ocasión sí se alinearon con una meta común, restringieron lo que era la venta. Eso llevó a una gran inversión en Venezuela para solventar lo que era la falta del Golfo. Venezuela en ese momento fue llamada la Venezuela Saudita, pero después, cuando los precios se estabilizaron, cuando bajaron las tensiones, Venezuela quedó con una situación en la que ya no podía financiar el gasto al que se había acostumbrado cuando tuvieron que llenar la demanda estadounidense, y muchos entienden que en ese momento fue que comenzó el descontento que eventualmente llevó a la llegada del régimen chavista. Uno diría, bueno, desde los 70 hasta 1999, pero eso sentó las bases porque llevó a que Venezuela se acostumbrara a una venta de petróleo que después no pudo mantener los 80 cuando los demás países volvieron a vender. Yaxel, ¿qué tú opinas del poder militar de los Estados Unidos, que ha exhibido en los últimos días y que ha dejado boquiabierta al mundo por la alta tecnología que ha implementado y por la precisión con que hizo la operación del fin de semana, atacando directamente a los objetivos con
una tecnología y con una precisión, vuelvo y repito, inimaginable hace décadas atrás. Han mostrado claramente su poderío, que creo que nunca ha estado en duda. Otra cosa era, vamos a decir, la presión sobre los dirigentes y tomas de decisiones, pero en torno a lo que es la tecnología que tienen disponible, en torno a lo que es el armamento que tienen disponible, eso nunca ha sido cuestionado, eso nunca ha sido, hasta lo que conocemos hoy, visto como solamente reliquias, sino que miren, todavía en este instante no sabemos qué tan destruido quedó cada una de estas bases, cada una de estas instalaciones. Se supone que todavía ni siquiera el mismo Irán ha podido determinar qué tan afectadas están, pero fueron ataques muy precisos. Y eso es parte de lo que esperan algunos en el mismo Estados Unidos, que se parezca a algo como en el 2020, que Estados Unidos, tras mucha presión de los países árabes enemigos de Irán, por ataques con drones de Teherán contra infraestructura petrolera en Arabia Saudita, entonces presionaban para que Estados Unidos pues tomara algunas decisiones, y así fue como en enero del 2020 pues se llevan a cabo los ataques que llevaron a la muerte de Qasem Soleimani. Hubo respuestas apocalípticas de parte del régimen a algunos misiles simbólicos que no causaron grandes pérdidas, y de esa manera entonces se acabó el conflicto en ese entonces. Incluso en el 2020 hay una declaración, pueden escribir ahora mismo en Google, Yatzel Román, Tercera Guerra Mundial, porque me estaban preguntando si era el inicio de la Tercera Guerra Mundial, y yo decía, no lo veo, efectivamente no pasó. Hay muchos en Washington que esperan que esto suceda ahora, que haya pues retórica apocalíptica, pero que Irán se siente en la mesa de negociación. La diferencia con 2020, ahora en 2025, es que en 2020, enero, el régimen no veía preocupación desmedida sobre su propia supervivencia. Ahora, si bien tiene control, tiene el temor de que... ¿Tiene el control todavía? El régimen tiene control todavía. Irán tiene control interno. Ahora, otra cosa es que el descontento, sumado a una humillación, pudiera llevarlos a arreciar y al mismo tiempo también entonces responder distinto. Y repito, no tiene que ser Irán, porque están sus grupos militantes y están también los religiosos, que si el ayatollah decretara, y no creo que lo vaya a hacer en ese instante, pero que si el ayatollah decretara que deben aspirar al martirio para salvar lo que es la república, efectivamente lo harían. No creo que va a pasar eso, solamente quiero explicar cómo funciona, porque está Irán, el Estado. Están los grupos armados, ya mencioné, incluso las bases militares americanas en Irak, y donde hay varios grupos subsidiados por Irán. Están los hutíes en Yemen, que pudieran cruzar a Djibouti y ahí precisamente pues atacar bases americanas. Entonces, el contexto es hoy mucho más tenso de lo que era en enero del 2020. Yatzel, bueno, yo insisto con la pregunta, porque obviamente que en este momento en el mundo entero los países deben estar reunidos. Todos los gobiernos tienen que estar preocupados, no solamente en el tema de las relaciones exteriores, sino en el impacto que esto va a tener. Pero también en la participación o no y haciendo acuerdos. La intervención extranjera en este conflicto que es regional, ¿cómo tú la ves? Sí, bueno, esta misma semana es la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que toma lugar en Países Bajos, y ahí inevitablemente este será el tema principal. Ahí se debatirán muchas de estas cosas. Previo a la escalada, esta cumbre más que todo iba a girar en torno a que los Estados miembros cumplan con el 5% del Producto Interno Bruto como presupuesto para defensa, que ha sido el gran cuestionamiento de Donald Trump y muchos halcones en Estados Unidos, ya que consideran que Estados Unidos está subsidiando la defensa de otros países, y esa no es la razón de ser de la OTAN. Así que esta semana vamos a ver muchas noticias de ahí surgidas. Ahora, intervención con botas en el terreno, yo no veo eso en este instante, lunes 23 de junio, creo que son, corrígame si me equivoco, 8:25 de la mañana de nuestra región. 8:39. 8:39, bueno, una diferencia de 14 minutos. En este instante nadie está hablando de entrar con botas en el terreno, porque saben que lo rompes, lo compras. Entonces, una intervención de esa magnitud en este momento no es vista. Ahora bien,
repito, y hemos visto pues conversaciones con Arabia Saudita, con Qatar, entre otros, que apuntan a un deseo de desescalada. Pero la humillación que ha sufrido Irán hace pues poner en cuestión qué tan racionales serán las decisiones que se van a tomar, porque aquí estamos hablando quizás de lo que está sucediendo. Aquí sabemos lo que pasó ayer, aquí sabemos lo que está pasando en este instante, pero es muy difícil predecir lo que va a pasar mañana cuando no tenemos certeza de que las decisiones que se vayan a tomar sean racionales. Hoy hay inmensidad de publicaciones solicitando pues un retorno a la mesa de diálogo, un retorno a la negociación. Lo que tenemos que ver es si efectivamente eso es lo que va a pasar. Israel, que no lo hemos mencionado mucho aquí, salvo el inicio, ya ha logrado reducir a Hamas prácticamente a las cenizas. Pero eso no termina ahí el conflicto. No ha terminado el conflicto, pero ha logrado derrotar a Hamas. Entonces, en una situación como esta, de que todo apunta a que se ha logrado hacer retroceder como nunca el programa nuclear de Irán, esta también es otra victoria. Entonces, pero eso es una victoria para la humanidad, para el mundo actual. Es menos amenazante esa posibilidad de detonamiento de bombas nucleares. Irán es abiertamente amenazante para una parte importante del mundo, porque sea como sea, es un estado que utiliza la retórica apocalíptica. He utilizado ese término en varias ocasiones, no de manera hiperbólica, sino de manera real. Eso sí, al mismo tiempo conlleva otros debates internos. Miren, por ejemplo, en Estados Unidos, una parte importante de la base política que llevó a Donald Trump a ganar la presidencia por segunda ocasión, lo hizo entendiendo que debían evitar cualquier involucramiento en conflictos más allá de su territorio. No, ahora, incluso el viernes dijo que iba a tomar 15 días para pensarlo y ya el domingo ya estaba atacando, es decir, que las decisiones se están tomando con mucha rapidez. Sí, y algunos de sus grandes seguidores han dicho, bueno, yo nunca he visto a Irán matar a nadie en Estados Unidos. Entonces, es un gran debate. Donald Trump, repito, cambió la línea dominante en el Partido Republicano cuando él fue el primer precandidato de todos estos años que cuestionó pues la incursión en Irak. En privado todos reconocían que terminó siendo un fracaso, pero Trump fue el primero que dijo, eso nos humilló, eso nos quebró y eso nos puso en una situación de mayor vulnerabilidad. Bueno, hay muchísimos temas, señores, que conversar al respecto con esto, porque aunque esto se ve muy lejos, realmente cambia todo lo que es la geopolítica. Ahora estamos súper comunicados y súper dependientes de lo que ocurra en otras naciones, no solamente por el tema de los productos, que vamos a hablar de eso, de los recursos naturales y el tema humanitario. Cuando retornemos, con el permiso de nuestro invitado y de ustedes, de un corte comercial. En breve regresamos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Yaxel Román. Él es abogado y economista, experto en geopolítica y es vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas, CAP. Bueno, señores, estamos hablando de lo que es noticia a nivel mundial, el conflicto en el Medio Oriente y el impacto que esto pueda tener, no solamente en términos de paz, sino en términos de futuro, el costo que tiene y cómo esto puede afectar la economía, la geopolítica, el comercio y muchas otras cosas más. ¿De qué manera, Yaxel, la comunidad internacional pueda contribuir, si es que pueda contribuir a pacificar la región y a ponerle fin a este conflicto? Propiciando claramente un diálogo, dando garantías de él, utilizando su poder de influencia, utilizando su poder de disuasión, utilizando lo que son los canales. ¿Cuáles países pudieran hacer eso? ¿Tienen ese power, ese poder de con su actitud o propiciando cierto nivel de conversación puedan ayudar? Comenzando con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en su momento ya lo habían hecho. Vamos a mencionarlo. Sí, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China, estamos hablando de Reino Unido y estamos hablando también de Francia. Entonces esos son los 5 países que tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que en su momento habían sido ganados. ¿Son los más influyentes para ayudar en este conflicto o para mediar o contribuir quizás desde fuera a solucionar? Son los más influyentes del mundo.
y en su momento garantizaron el acuerdo nuclear de Irán en el año 2015, en el cual le levantaban ciertas sanciones y al mismo tiempo entonces les permitían pues un programa nuclear supervisado, inspeccionado por Occidente. Entonces son países que van a tener un rol clave. Repito, Occidente primero se va a reunir esta misma semana en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, donde se tomarán pues grandes decisiones, más aún cuando 3 de los 5 países que acabo de mencionar son miembros de la OTAN que se ha visto pues bien debilitada en credibilidad por los cuestionamientos que le ha hecho Estados Unidos, pero sigue siendo un actor preeminente en todo ello, desde el disuasivo militar. Ahora, el disuasivo diplomático en gran medida dependerá de que los 5 actúen, porque nadie quiere una situación que genere pues mayor desasosiego, cuando estamos hablando de que hay 3 conflictos ahora mismo bastante grandes. Exactamente. Está hablando del de Ucrania con Rusia, el tema de Israel y ahora el tema de Irán. Efectivamente. Ciertamente. Entonces, ¿cómo influye la competencia de recursos naturales o por recursos naturales en este tema? En la región y en el mundo. En gran medida. Por eso ponía el ejemplo... ¿Qué produce Irán? ¿Por qué es importante? Energía. Sabemos que es un país rico. Ojo, estamos hablando de un país con muchos recursos. Sí, pero en la energía es el factor clave, principalmente en momentos que... si hemos visto los últimos años, cada vez, incluso en lugares no necesariamente subdesarrollados, hay apagones, hay gran costo del combustible, hay gran costo de la electricidad, hay gran costo de todo lo que se refiere a la producción que de esto depende. Entonces, aumentos en esos costos significan aumentos en todo lo demás. La gran crisis inflacionaria que generó la pandemia del 2020 en adelante dio traste a la inmensa mayoría de gobiernos en el mundo donde había competencia. Obviamente en lugares donde no hay competencia eso va a ser un poquito más difícil, pero conlleva también grandes levantamientos de la población, estallidos. No estoy diciendo que nada de eso va a pasar, lo que estoy diciendo es que cuando se ve afectada la producción energética, eso es algo que puede suceder. Eso también puede inflar precios en beneficio de algunos otros actores. Nadie nunca desea el conflicto, pero efectivamente no todo el mundo pierde igual cuando hay conflicto. Algunos ganan. Hay algunos que ganan. Solamente para poner un pequeñísimo ejemplo de algo que están hablando muchos economistas aquí en República Dominicana, muchos actores, analistas, sabemos que el 70% de la producción de cacao en el mundo está en África, más que todo en Ghana y Costa de Marfil. Pero por las afectaciones del cambio climático y luego entonces situaciones de daños por plagas, la producción en esos países cayó tan fuertemente que se dispararon los precios como nunca. Incluso en un momento pasaron de $1,000 la tonelada a $10,000 la tonelada, y eso ha significado que países como Ecuador y Perú, productores grandes también de cacao, nunca al nivel de estos otros dos, hayan también hasta quintuplicado sus ganancias. En el caso de República Dominicana todavía no lo hemos alcanzado, pero miren en ese caso algo que sí puede influir, más aún cuando República Dominicana es uno de los 10 principales productores de cacao en el mundo. Eso no tiene nada que ver con guerra, pero estoy hablando de como una situación de pérdida de otros termina después influyendo en otros. Así que son situaciones que hay que ir analizando. El precio del oro, en lo cual nosotros sí también tenemos participación importante, es otra cosa que se puede ver. No estoy 100% seguro de que lo mencioné en el segmento anterior, pero aún si lo hice, quiero repetirlo. La preocupación en el estrecho de Hormuz no tiene que ver únicamente con el cierre formal, sino también con afectación por inseguridad. Es decir, si hay ataques de grupos militantes o si hay al mismo tiempo restricciones autoimpuestas, eso también es algo que puede impactar. Justamente ahora que tú hablas de grupos militantes, ¿qué rol jugarían en este conflicto los actores no estatales? Como grupos insurgentes o terroristas. Esos son. O que puedan participar en esta crisis. Como son dependientes de Irán, uno nunca sabe si están actuando de manera independiente o si están recibiendo órdenes de su gran patrocinador, del gran
titiriteros. Y esos son los que resultan más difícil de predecir porque no están en una mesa, no son los que van a Naciones Unidas, no son los que van a otras agrupaciones. Entonces, esa es la preocupación, vamos a decir, más incierta, porque si bien el régimen iraní, la República Islámica, utiliza la retórica que sabemos, al mismo tiempo sigue siendo un Estado. En el caso de Hamas, de Hezbollah, pero también los hutíes, que son quizás los más preocupantes en este momento, los grupos en Irak, que son tantos que no vale la pena ni siquiera mencionarlos, esos son algunos que sí levantan otro tipo de preocupación. ¿Y qué impacto pueda tener la migración masiva? Que justamente cuando hay países que tienen esta situación tan conflictiva, pues sus ciudadanos buscan una mejor oportunidad de vida o buscan hasta la sobrevivencia. Las posibilidades de una migración hacia Europa y hacia otros países en medio de este panorama. Hace 10, 11 años que esa ha sido una de las principales preocupaciones en Europa. Eso ha disminuido un poco por las restricciones migratorias que se han aplicado en Europa, pero también recordar que una parte importante de esta migración se da dentro del mismo Medio Oriente. Por ejemplo, durante la guerra civil siria, el país que más migrantes recibió fue el Líbano, per cápita y de manera absoluta. Ahora, la meta de muchísimos era llegar a Alemania. Más que todo. Suecia en Europa fue el que per cápita también más recibió en Europa. La actitud de los europeos, si me pueden enfocar aquí, les lo voy a agradecer. Sí. La actitud de los europeos frente a esta migración, que tú dices que es un tema que lo tienen ya por décadas. En el mundo actual, es decir, actualmente, ¿cuál es la actitud? Ahora mismo nadie quiere recibir mucha migración, ha significado pues grandes cambios políticos y lo estamos viendo, incluso gobernantes que venían de un ala progresista han tenido que asumir pues medidas duras. Miren, por ejemplo, en Dinamarca gobierna la socialdemocracia, pero tiene algunas de las medidas más duras contra migración en toda la Unión Europea, porque hay muchos que entienden principalmente en estos países que tienen muchos de ellos un estado de bienestar, que quien llega y que no ha contribuido pues con los fondos se va a terminar beneficiando y no debe. Incluso en varios de estos países han cambiado la constitución de forma tal de que no existe la naturalización, porque algunos tenían constituciones previas en que decían que son todos los habitantes del país los que se benefician de ello. Entonces, en el tema migratorio europeo han variado las retóricas y medidas. En el año 2015 vimos a Angela Merkel, líder de la democracia cristiana, cuando habló de aperturar más sus puertas a refugiados del norte de África y del Medio Oriente. Ella repitió diciendo, encontraremos la forma, pero eso después terminó afectando tanto a su propio partido que pierden las elecciones del año 2021, aparte que pierden las elecciones del año 2021, ahora con el reemplazo, pues mucho del liderato del partido que volvió al poder este año ha buscado distanciarse de Angela Merkel. Aquellas narrativas de refugees welcome o los refugiados son bienvenidos, ya no son vistas de manera positiva. Partidos anteriormente bisagra del segmento más nacionalista anti-migración hoy están ganando elecciones y entrando a gobiernos. Entonces efectivamente el tema migratorio es uno de los que impacta más, pero también el mismo tema energético, vuelvo y digo, que es algo a lo que le ponen muchísima atención los demás vecinos. Europa, por su cercanía, pues ve con mucha atención lo que está sucediendo. Hemos visto varias declaraciones de Ursula von der Leyen, ex ministra de Defensa de Angela Merkel, pero hoy presidenta nuevamente de la Comisión de la Unión Europea, quien ha utilizado pues un discurso en el que dice Irán no debe tener armas nucleares. Ella prácticamente ha apoyado los ataques, hablando de respeto al derecho internacional y todo ello, pero al mismo tiempo dice, bueno, volvamos a la mesa. Es decir, Irán no debe tener armamento nuclear, pero hay que negociar. Es lo que han estado diciendo desde Europa. Ok, última pregunta, Yaxel. Hemos visto durante todo el fin de semana mucha preocupación sobre el tema y hemos visto a abogados y sobre todo a economistas alertando de el impacto que esto pueda tener para la República Dominicana. Se habla del incremento de los pasajes aéreos, de que esto pueda afectar el turismo y de que obviamente pueda esto incrementar los precios del petróleo y por ende poner en apuros al gobierno con el tema del subsidio
y de un posible incremento del precio de los combustibles. No por un asunto local, sino porque lo marca la geopolítica y lo que está pasando en el mundo. Entonces, se llama la atención de como que el gobierno tiene que estar preparado y que la población debe entender. Sí. ¿Qué tú piensas que se debe hacer? Usted incluso lo mencionó de manera muy juiciosa al inicio del programa cuando hablaba de que a la población hay que mantenerla informada. Yo creo que eso es lo que ha estado haciendo el Estado Dominicano, la administración de Luis Abinader, a través más que todo del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES que encabeza el licenciado Víctor Hito Bisonó, porque igual en 2022, cuando comienza la guerra por agresión de Rusia a Ucrania, ¿qué hizo el gobierno? Informó a la población, tuvo sus reuniones de Consejo de Ministros. El presidente Luis Abinader tuvo una primera alocución. Luego entonces anuncia todas las medidas que muchas de ellas siguen en vigencia justamente para garantizar la tranquilidad del pueblo dominicano. Y por eso repito, fuimos el único país que en ese contexto, en nuestra región, en nuestro vecindario, no tuvo ningún estallido por tema del el tema del costo de combustibles. Claro, eso primero que todo conlleva un reconocimiento del talante pacífico de la población dominicana, pero al mismo tiempo también habla de que las causas raíz fueron atendidas por el gobierno. Así que yo confío plenamente en las autoridades que en este momento tienen la responsabilidad de informar, tienen la responsabilidad de analizar, tienen la responsabilidad de monitorear y que tienen la responsabilidad también de ejecutar cualquier medida que sea vista como necesaria, pero recordar que el dato en un instante, aunque no sea irrelevante, no quiere decir que es el recuadro completo. Por eso, claro, hay que verlo minuto a minuto. Y por eso, si vieron la declaración del Ministerio de Industria y Comercio, habló de monitorear. Es decir, vamos a ver lo que está pasando. Porque la voluntad es clave, pero la comprensión es fundamental. Tú puedes tener mucha voluntad, pero si tú no entiendes lo que está pasando, entonces las medidas no serán realmente útiles. Pero yo sí confío en el monitoreo que lleva a cabo el gobierno de Luis Abinader y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, ahora liderado por el licenciado Víctor Hito Bisonó. Bueno, muchas cosas que decir todavía, señores. Hay que darle seguimiento a este tema y a otros, porque realmente nos impactan, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. Así es. Muchísimas gracias, Yaxel, por esta participación en el programa tan importante en estos momentos, para ayudarnos a comprender lo que está ocurriendo en esa parte del mundo que indudablemente impacta a todo el globo. Gracias otra vez. Muchísimas gracias. No sé si nos da tiempo a ir a un corte comercial para luego venir con la despedida del programa.